Buenos días, se observa, buenos días, se observa. Por favor, me confirman. Sí, Sí, profesor. sí. Sí, profesor. Sí se observa, ¿no? Ya, también Sí, me confirman, por favor, si, y vamos a suponer, se observa el rectángulo. Sí, profesor. sí, profesor. Sí, ¿no? Así se observa. Ya, gracias. Vamos a empezar, chicos. Vamos a tener contacto 18 semanas. Em, Voy a desarrollar el curso de Geografía y Educación Cívica. Mínimo debo garantizar 10 preguntas para el examen, ¿ya? Y también preparar, siempre un sanmarquino tiene que prepararse para todo terreno, ser competente para todo terreno, ¿ya? Prepárate para ingreso a través de la pre o a través del examen de admisión general. Es válido tanto para el ingreso a través de la pre como para el ingreso de examen de admisión general, ¿ya? Muy bien. Vamos a analizar geografía. Mira, a ver, geo. Y la respuesta es, geo es, si la metes tierra. Geobotánica, geología, geofísica. ¿Ves? Geo es tierra nada más. Y grafía es descripción. Eso quiere decir que la palabra geografía es fusión de dos voces, ¿sí? Y las voces tienen su origen griego. La palabra geografía etimológicamente o según su origen es por la unión de dos voces griegas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Descripción de la tierra. Vamos a describir, vamos a describir. Por ejemplo, voy a suponer el, vamos a suponer ¿dónde está? Vamos a utilizar, a ver, solamente la pizarra, ¿ya? Me dicen, por favor, vamos a describir, ya vamos a suponer, el pico más alto del mundo. El pico más alto del mundo es, pueden activar su audio, ¿ya? El El Everest, pico ¿no? más alto del mundo es, respuesta chicos, voy Everest. ayudando, Del Everest. el Everest, el monte Everest, es el pico más alto del mundo, ¿ya? El Everest. El pico más alto de Europa, el pico más alto de Europa, ¿pueden completar? El pico más alto de Europa, el Himalaya. Elbrus. El Bruce. El pico, correcto. El pico más alto de África, ¿completamos? El pico El, más alto de Europa, de África, el de monte origen volcánico, El Kilimanjaro. Ajá, el el Kilimanjaro. Kilimanjaro. Kilimanjaro, ya está. El pico más alto de América, el pico más alto de América, El Aconcagua en Argentina. Aconcagua en Argentina, correcto. El pico más alto de la zona tropical, el pico más alto de la zona tropical, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. ¿Cuál sería la respuesta? El Huáscara. Ajá, El Huascarán. Huascarán. Ya, eso es descripción. Describir es como dar, enumerar. Describir es como un catálogo. Describir es conocer el número 1, número 2, número 3 en cuanto a altitud, en cuanto a población, en cuanto a desarrollo.
La geografía antigua, chicos, es una geografía memorística. Es una geografía un poco tediosa porque tienes que memorizar datos. ¿Ves? O sea, etimológicamente la geografía es describir, describir, describir y describir. ¿Está? Muy bien. Ese es el origen de la geografía etimológicamente. La geografía ha evolucionado. Mira, edad antigua. Edad antigua. ¿Sí? En la edad antigua, la geografía es descriptiva. En la edad antigua, en época de los griegos, romanos, la geografía es descriptiva. En la Edad Media también es descriptiva. Describe, memoriza datos. El río más largo del mundo, chicos. Respuesta, activen su audio. Siempre vamos a interactuar así, ¿ah? Estamos profesor? describiendo el río de mayor longitud a nivel profesor. mundial. El Es río Nilo. el Amazonas. Amazonas. Y el número 2, lo que dijo el compañero, el río Nilo. Ah, descripción. El río más caudaloso del mundo. Se considera como el río más caudaloso. El río Amazonas. Y el río Congo, el número 2. Ah, eso es describir. En la edad antigua, media y moderna, la geografía continúa con la descripción. ¿De acuerdo? Pregunta de examen ordinario. Pregunta de examen de admisión general. ¿En qué edad la geografía se hace explicativa? ¿En qué edad la geografía tiene objeto de estudio? Hace uso de leyes. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué edad se convierte en explicativa? ¿Respuesta? En la edad contemporánea. Contemporáneo. En la edad contemporánea. Eso es lo Contemporáneo. que tiene que marcar. En la edad contemporánea. Pero ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte en el contexto de la geografía en la edad antigua? Los griegos sostienen que la tierra ¿qué es? ¿Qué cosa es, chicos? Vamos. Que la tierra Plana. es. Mira. Los griegos, chicos, los griegos, ¿qué dicen? Que la tierra, ¿qué cosa es? Está de azul. Redonda. Esférica. Esfera. Es como una esfera. Es como una pelota. ¿Ya? Es como una pelota. Uno de los filósofos clásicos, Pitágoras, por ejemplo, decía, los dioses crearon la cosa más perfecta, que es la esfera. Y la tierra, obra de los dioses, necesariamente tiene que ser esférica, pura deducción. ¿Ves? En cambio, Aristóteles, genio de genios de la antigüedad, Aristóteles dice, vive una experiencia muy rica. Está en Grecia, la parte europea, pero Grecia tenía colonias, pues en el lado europeo, la parte occidental, la parte norte de África, Alejandría. Y Aristóteles hace su viaje y cuando llega a la ciudad de Alejandría, quiere contemplar un cúmulo de estrellas que observaba desde cuando se ubicaba en Grecia. Y resulta que no puede observar. No puede observar. Él dice, él dice lo siguiente. Si la Tierra fuese plana, podría observar a la misma estrella. ¿Ves?
Si la Tierra fuese plana, voy a suponer que la letra A es Aristóteles, la letra A, Aristóteles, ¿ya? Observa, zona, Grecia, vamos a escribir Grecia, ya está, Grecia. Viaja hacia Alejandría, África, ¿ya? Simplemente, vamos, Alejandría, ¿dónde queda? En África. Y él dice, si la Tierra fuese plana, podía observar a la misma estrella, pero un poco de menor tamaño, más pequeño. Pero como no puedo observar, eh, como no puedo observar, dice, la Tierra no es plana, necesariamente tiene que ser curvo. Por eso no puedo observar. Mira ese genio. Vivió una experiencia, se produjo un problema, comenzó a analizar, luego busca evidencias y llega a una conclusión correcta. Esa es la respuesta que debes marcar. Aristóteles. ¿Ya? Nuevamente, Eratóstenes. ¿Cuál es el aporte de Eratóstenes? Voy a dar señal. ¿Cuál es el aporte de Eratóstenes? Respuesta, chicos. ¿Qué midió Eratóstenes? ¿Qué es lo que midió Eratóstenes? Mira, en la parte inferior dice, mira, nos ayudamos. Siempre vamos a analizar así. Eratóstenes, respuesta, calculó la circunferencia terrestre. Eratóstenes calcula la circunferencia terrestre. Aplicó el teorema de Euclides, dos paralelos y una secante. Pero la circunferencia polar, no la circunferencia ecuatorial. Eratóstenes calculó la circunferencia polar. Hay un desarrollo. Claro que los griegos sintetizan este conocimiento de culturas anteriores, pero hay un cambio de edad. Cayó Roma y en la Edad Media la Iglesia plantea que la Tierra es plana, o también dice es como un disco plano, es como un CD, es como un CD, disco plano. Y eso lo defendieron. O también decían era sostenido por elefantes, que había un borde, hay un precipicio. ¿Quiénes preservaron? ¿Quiénes preservaron el conocimiento greco-romano en la Edad Media? ¿Quiénes preservaron? ¿Quiénes conservaron que eh, el globo terráqueo? Plantearon que la Tierra es redonda, que la Tierra presenta inclinación a su eje y gira sobre su propio eje. ¿Quiénes preservaron? Active su audio. Está con un recuadro de color azul. La respuesta es los árabes. Los árabes preservaron la cultura greco-romana en la Edad Media. Cuando los árabes, se crea un imperio, el imperio musulmán, conquistan la parte norte de África, llegan a la península ibérica. Entonces, eh, los árabes llevaron conocimiento greco-romano al mundo europeo en su expansión, ¿sí? En su expansión. Y ese conocimiento llegó a manos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Aquí está Cristóbal Colón. Cristóbal Colón cuando era pequeño, para él la Tierra era como un disco plano. Había un borde.
pero llegó a sus manos un globo terráqueo, dijo, de repente los árabes tienen razón. Entonces, como hay un cambio de edad, cayó Constantinopla en manos de los turcos otomanos y se frena el comercio entre Europa y el Oriente. Entonces hay que buscar nuevas rutas. Y Cristóbal Colón dice, bueno, avanzando por el oeste, puedo llegar a las Indias. Y así lo hace. Y llega, entre comillas, a las Indias. Y a los habitantes lo denominan indios. Porque él pensaba que había llegado a las Indias. Y murió pensando que era las Indias orientales. Pero no, nunca supo que había descubierto un nuevo continente. ¿Ves? Respuesta. En la edad moderna, pregunto, ¿la geografía es científica? No. Continuamos con la descripción. Continuamos con la descripción. ¿Hay avances? ¿Hay progresos? ¿Con nuevos descubrimientos geográficos? Sí. Pero seguimos manteniendo una geografía memorística. Por ejemplo, en la Edad Media, se planteaba que si esto es, por ejemplo, vamos a suponer, aquí está la Tierra. Aquí está la Tierra. Ya está. La Tierra en el centro. Y el Sol y los planetas orbitan en torno a la Tierra. Esa es la idea que tenían en la Edad Media. La Tierra es el centro del universo. Teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo. Geocéntrica. Pero, ¿ya? Pero Nicolás Copérnico, aquí está Nicolás Copérnico, dice todo lo contrario. A ver, ¿qué dice Nicolás Copérnico? Voy a ampliar la imagen. Mira, chicos. Analicen. ¿Qué dice Nicolás Copérnico? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Mira, mira. ¿Quién está en el centro? Está el Sol. El Sol. ¿Te imaginas? Él es sacerdote, chicos. La iglesia dice todo lo contrario. La Tierra es el centro. Y Nicolás Copérnico dice, no, no, es el Sol. Es el Sol. Y la Tierra gira en torno al Sol. Pero ¿sabes qué? Un buen observador. Un buen observador. Mira, mira. Mira, mira. Un buen observador. ¿Cómo es la órbita? ¿Cómo es la órbita? ¿Cómo es la órbita? ¿Elíptica o circular? ¿Elíptica o circular? Circular. Circular. ¿Te das cuenta que Nicolás Copérnico, lo positivo en Nicolás Copérnico es que la Tierra gira en torno al Sol? Ese es el aporte de Nicolás Copérnico. Pero él decía que la órbita era circular. Eso es incorrecto. También decía que el Sol es el centro del universo. También es incorrecto. Pero ¿cuál es el aporte? Es que la Tierra gira en torno al Sol. Así es. Ese es el aporte. Muy bien. Y entonces pregunto, vamos a borrar, pregunto, a ver, control Z, ya está, regresó. Pregunto, ¿cuál de los dos planteó que la órbita es elíptica? ¿Johannes Kepler o Gerardus Mercator? ¿Cuál de los dos dijo que la órbita no es circular? La órbita es elíptica.
Es una elipse. ¿Cuál es la respuesta? Johannes Kepler. Kepler. Mira, a ver, ¿hay avance o no? Sí, profesor, hay avance. Pero continuamos con ¿qué? Con la descripción. ¿En qué edad la geografía es explicativa? En la edad contemporánea. ¿Está bien? En la edad contemporánea. El padre de la geografía científica es Alexander von Humboldt y Carlos von Ritter. Humboldt como Ritter convierten a la geografía descriptiva en una geografía explicativa, en una geografía científica. ¿De acuerdo? En una geografía científica. Muy bien. Seguimos analizando. Seguimos analizando. En el siglo XIX, ¿de acuerdo? Surge dos escuelas. Una escuela determinista y la otra escuela posibilista. La escuela determinista, el autor de esta escuela es Federico Ratzel, otro alemán. Humboldt y Ritter son alemanes como Ratzel, ¿ya? Pero son deterministas. En una escuela determinista, respondes, la naturaleza condiciona, somete al hombre. El hombre está sometido. Los amazónicos, los loretanos, los habitantes de Ucayali de Madre de Dios, siempre serán subdesarrollados, atrasados, porque viven en un lugar donde hace calor, donde la temperatura llega a 25 grados, 28 grados, 35 grados, luego vienen lluvias torrenciales y eso genera desbordes y huaicos, por eso siempre serán atrasados. Pensamiento determinista. ¿Quién lo planteó? Federico Ratzel. Pero también otros continuadores fueron los padres de la geografía científica. Ahora, analicemos la escuela posibilista. ¿Quién es el autor? Pablo Vidal de la Blache. Pablo Vidal, francés. Ratzel, alemán. Siempre hubo un conflicto. La escuela francesa, la escuela alemana. Había enfrentamiento en todo tipo, en lo político, económico, en ese contexto. Y Pablo Vidal de la Blache dice, no, el hombre tiene la capacidad para modificar el medio donde vive. El hombre puede modificar, puede transformar. En una quebrada puede construir andenes. En una meseta puede construir guaruguarus o camellones. En una zona donde el contraste térmico en la noche es mayor, a través de un invernadero puede producir fresas. El hombre tiene capacidad de modificar. Posibilista. Pensamiento posibilista. Seré sanmarquino dentro de 18 semanas. Esa es tu meta. Posibilista, sí puedo. Y determinista dice, no, pero postulan 15.000. En mi época 80.000, 50.000. Y ahí solamente dice, sí puedo. Voy a ser uno de los integrantes de San Marcos después de 18 semanas. Geografía posibilista. Sí puedo. Tengo capacidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la diferencia entre escuela determinista y la escuela posibilista? ¿Con cuál de las dos escuelas te quedas? ¿Determinista o posibilista? ¿Participamos? Posibilista. Posibilista. Correcto. Tanto la geografía posibilista como determinista estudian al hombre y la naturaleza. ¿Qué estudia la geografía del siglo XIX? Estudia la interrelación, respondes así, hombre versus naturaleza.
Hombre versus naturaleza. ¿Ya? Ahora, geografía del siglo XX. Cuidado con marcar que en geografía del siglo XX estudia el hombre naturaleza. No, no, no. La geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía cuantitativa o de la nueva geografía? Respondes, el espacio geográfico. La geografía actual es una ciencia que estudia el espacio geográfico. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía cuantitativa o de la nueva geografía. ¿Ya? Muy bien. Geografía sistémica. El objeto de estudio de la geografía sistémica es, respuesta chicos, el objeto de estudio de la geografía sistémica es, quiero, ¿La Tierra? ya la Tierra, vamos un ratito, vamos a resolver. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía cuantitativa? Espacio geográfico. Espacio El geográfico. espacio geográfico. Correcto. ¿Y qué es espacio geográfico? Es Un producto espacio social. separado Es por producto un humano. social. Es obra del hombre. Por ejemplo, mira, mira. Observe, observe. Esta parte. Mira. Naturaleza, sin intervención humana. El mismo espacio con intervención humana, con obras de irrigación. Esa pampa se ha convertido en una zona de verdor. Por lo tanto, ¿qué es espacio geográfico? Es producto social. Es naturaleza modificada por el hombre para satisfacer su necesidad. Es decir, profesor, es un producto social. Eso es espacio geográfico. Y a su momento dije, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía sistémica? Respuesta, ahí ya tienen la respuesta. El objeto de estudio de la geografía sistémica es, respuesta chicos, es Social. el geosistema. El geosistema. La geografía sistémica ve a la Tierra como una unidad. Ve a la Tierra como una unidad funcional, como un cuerpo, y en ese cuerpo existe entidades. En este cuerpo, Tierra, existen entidades abióticas, bióticas, antrópicas, pero las tres entidades se encuentran interrelacionadas. Hay una interrelación. ¿Qué cosa es geosistema? Es una unidad. Y dentro de esa unidad existen entidades abióticas, lo que no tiene vida, bióticas, flora, fauna, y antrópicas, el hombre. Mira, vamos a suponer, este, vamos a suponer industria, primera revolución industrial, intervención del hombre en el geosistema. ¿Ya? El hombre participa en la primera revolución industrial. ¿Cuál fue la fuente de energía? ¿Petróleo o carbón? En la primera revolución industrial. Primera revolución industrial. Fuente de energía. ¿Respuesta? Carbón. Correcto. Carbón. Fuente de energía. Fuente de energía en en la segunda revolución industrial. Fuente de energía en la segunda revolución industrial. ¿Respuesta? Fuente de energía
en la segunda revolución industrial? Petróleo. Petróleo. Combustión de carbón y petróleo. Combustión de carbón y petróleo. ¿Qué se emitió a la baja atmósfera? A la troposfera. Respuesta. El dióxido de carbono. Primera, segunda revolución. Emisión de CO2. Exceso de CO2. Exceso de CO2. Exceso de CO2 en la baja atmósfera. ¿Qué hace el CO2? Los rayos solares llegan a la superficie, chocan, nubes cargadas de CO2 regresan, regresan y regresan. ¿Qué está ocurriendo en la baja atmósfera? Concentración de energía. El exceso de CO2 está concentrando energía en la troposfera. La temperatura está en ascenso, es decir, calentamiento global. Y el calentamiento global, consecuencia del calentamiento global, cambio climático. Pregunto, ¿la acción del hombre repercute en flora y fauna? Sí. ¿La acción del hombre modifica la composición de la atmósfera? Sí. ¿Por qué? Porque hay una interrelación. Esa es la idea, jóvenes, de geosistema. ¿Qué es geosistema? Es una unidad funcional. En esa unidad funcional simplemente existen entidades bióticas, abióticas y antrópicas. Abióticas, mira, ve, litósfera, atmósfera, hidrosfera, abióticas. Bióticas, flora y fauna, biosfera. Antrópicas, hombre, sociosfera. Ya, muy bien. Conclusión, el geosistema es el objeto de estudio de la geografía sistémica, ¿ya? De la geografía sistémica. Muy bien, cambiamos. Eje terrestre. ¿Qué cosa es eje terrestre? Eje terrestre. Mira, chicos, eje terrestre. Ahí tienes el eje terrestre. El eje terrestre. ¿Ya? Línea sobre el cual gira la Tierra. Ah, movimiento rotación. Movimiento rotación. Vamos a cambiar de color. Esto es plano de la eclíptica. Plano de la eclíptica. ¿Qué es? Plano de la eclíptica. Eje terrestre. Pregunto, entre el eje y el plano de la eclíptica, ¿cuántos grados de separación hay? Entre el eje y el plano de la eclíptica. Respuesta, chicos. Respuesta. ¿Cuánto? 90 grados. A ver, vamos a razonar. 113 con Si 27 entre esta minutos. zona y esta zona hay 90 grados, entre el eje y el plano de la eclíptica, ¿cuántos grados hay? ¿Respuesta? ¿Qué dijo el 113, compañero? No escuché. 113 con 27 67. minutos. Si en esta zona, mira, voy a subrayar, si en esta zona hay 23 grados 27 minutos, entre el eje y el plano de la eclíptica, ¿cuántos grados falta? ¿O cuántos grados hay? Respuesta. 62 Vamos. grados. 36 grados, 33. 66 grados, 33, ¿33 qué? Minutos. Minutos. Entre el eje y el plano de la eclíptica. Entre el eje y la perpendicular al plano, pregunta examen. 23 grados, 27 minutos. Pregunta de examen de admisión general. Mira lo que dijo.
la Tierra. ¿Qué pasaría? Decía, ¿qué pasaría si el eje fuese perpendicular al plano de la eclíptica? ¿Qué pasaría si el eje terrestre fuese perpendicular al plano de la eclíptica? Pregunta de examen de admisión general. ¿Qué pasaría? Los polos podrían ser afectados. ¿Mm? ¿Te das cuenta que la geografía actual ya no es memorizar? La geografía actual busca, tienes que investigar, tienes que fundamentar. Te pregunto, ¿por qué se producen las estaciones del año? ¿Cuál es la causa principal para que se produzcan las estaciones del año? Rotación de la Tierra. El planeta cuando da las vueltas alrededor del Sol. Correcto, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta uno. Lo más importante. Mira, te ayudo. Te ayudo. ¿Más qué? ¿Más El qué? eje terrestre. Ya, ¿qué tiene que ver con el eje? ¿Cómo está el eje? La luz solar, ¿Cómo está el teacher. eje? Respuesta, ¿cómo está el eje? Inclinado. Inclinación del eje. La Inclinado. inclinación del eje más el movimiento de traslación, Genera consecuencia, las estaciones del año. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Cuál es la causa principal para que se dé las estaciones del año? la La inclinación inclinación más, del eje. ¿más qué? Más la Más el rotación. movimiento de traslación. Correcto. Esa es la causa principal. Cuando San Marcos planteó esa pregunta, dijo pues, ¿qué pasaría si la Tierra, el eje terrestre, fuese perpendicular al plano de la eclíptica? Pregunto, ¿habría sucesión de estaciones? No. ¿Habría sucesión de estaciones? No. La respuesta es no. ¿Ya? Muy bien. Me parece que nos hemos entendido, ¿ya? Consecuencias. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Consecuencia de la inclinación del eje y el movimiento de traslación. Respuesta. Respuesta. Respuesta, ¿qué, chicos? A ver, vamos. Un 21 de marzo. Un 21 de marzo. Primavera boreal, otoño austral. Un 21 de diciembre. Invierno boreal norte, verano austral sur. 21 de diciembre. ¿Ya? 23 de septiembre, otoño, hemisferio norte, otoño, hemisferio sur, primavera. 21 de junio, verano boreal norte, invierno austral. Borro, borro. Mira, chicos, ¿qué tienen en común? En en toda posición, mantiene su eje Inclinado. 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 Correcto. Pero acá hay un pequeño error. A ver, detecta en futuro sanmarquino. ¿Cuál es el pequeño error? ¿La órbita es elíptica o circular? Johannes Kepler dijo la órbita es elíptica, pero el Elíptica. Sol en una órbita elíptica, pregunto, en una órbita elíptica, así más o menos, esto es una órbita elíptica. En una órbita elíptica, geometría, por favor. ¿Una elipse qué tiene? ¿Dos focos o no? Tiene dos focos una elipse. Por lo tanto, el Sol en una órbita elíptica tiene que estar en el centro. ¿Sí o no? ¿El Sol tiene que estar en el centro? Sí. No. ¿Este Sol tiene que estar en esta posición? No. Cuando distancia entre
Tierra y Sol. Pregunto, cuando tiene mayor distancia, cuando tiene menor distancia, vamos a cambiar de color, menor distancia. Ahí la Tierra se aproxima al Sol o la Tierra se aleja del Sol. Cuando está próximo al Sol, ¿qué nombre tiene? Cuando está próximo al Sol, ¿qué nombre tiene? Si conoces. Respuesta. Perihelio. Perihelio. ¿Y cuando está lejos? Afelio. Cuando está lejos, Afelio. afelio. ¿Por qué hay un acercamiento y un alejamiento? ¿Porque la órbita es circular o elíptica? ¿Cuál es la respuesta? Porque hay un acercamiento y un alejamiento. Porque la órbita es circular o elíptica. Respuesta. Elíptica. 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 Me gana el tiempo, pero hay que reflexionar, ¿ya? Hay que reflexionar. A ver, hagan uso del conocimiento de física. Sol, Tierra, menor diámetro. ¿Cómo es la atracción solar? ¿Mayor o menor? En perihelio, ¿cómo es la atracción solar? Hay menor Mayor. diámetro entre Sol y Tierra, menor distancia. La atracción es mayor. ¿Y cómo es la inercia? Mayor. A mayor atracción, mayor inercia, ¿cómo es la velocidad en perihelio? ¿Mayor o menor? A mayor atracción, mayor inercia, mayor velocidad. En perihelio, la Tierra se desplaza a mayor velocidad. Y en perihelio, jovencitos, Perú se encuentra en la estación de verano. Perú se encuentra en la estación de verano. Y el norte se encuentra en invierno. Invierno. Pregunto, invierno. En perihelio, en la posición de perihelio, Perú se encuentra en verano. ¿Sí? ¿Tendremos un Sí. verano de mayor duración o de menor duración? ¿Cuál es la respuesta? Si la velocidad orbital es mayor, tendremos un verano de corta duración. Y el norte, invierno de corta duración. En afelio, mira, afelio, mayor distancia, menor inercia, menor velocidad orbital, por lo tanto, tendremos un invierno, ¿de acuerdo? Invierno Más largo. más largo. Ya está. Y el norte, un verano más prolongado. ¿Y por qué? Porque se encuentra a mayor distancia. Pregunto, ¿los días y las noches tienen igual duración? No. Eso es la causa de la inclinación más el movimiento de traslación. Por lo tanto, ya sacaste ya puedes marcar una pregunta. Hay una pregunta respecto a la diapositiva número 7, ¿ah? Muy bien. Pasamos. Polos geográficos. Estos son los polos geográficos. En los polos, ¿hace calor o frío? Frío. Pregunto. Frío. En los polos, ¿hace calor o frío? Frío. 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 ¿Y por qué, ah? ¿Por qué? Partimos Porque del son del puntos sol. extremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué frío? En geometría, Al por favor, ¿cómo se llama esto? ¿Punto negro? el centro. ¿Cuál? Con S. Tendría que ser el centro. Pues. Secante. Y en geometría,
¿Y esto cómo se llama? Diámetro. ¿Y esto cómo se llama? Radio. ¿Sí? Ah, ya. Vamos a borrar. ¿Dónde estás? No quiere borrarse. Entonces borramos todos. Pero ya tienes idea. Ya. Ahora sí. Pregunto. Primero de color amarillo, verde, verde. Inclinación del eje terrestre. ¿Está bien? De color amarillo. De color amarillo. ¿Cómo Profesor, disculpe, estoy llegan buscando los porque no veo el dibujo. rayos solares a zonas de alta latitud? En geometría, ¿qué nombre tiene este color amarillo? Rosa, a a la circunferencia. Nombre, por favor. Nombre, nombre. ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de alta latitud? ¿Perpendicularmente, oblicuamente o tangencialmente? La respuesta es tangencialmente. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la causa principal para que zonas de alta latitud sean lugares de bajas temperaturas, de clima gélido, clima polar, un lugar frío? ¿Cuál es la causa principal? La de color amarillo. Porque los rayos solares, ¿cómo llegan? Tangencialmente. Tangencialmente. Esa es la causa para que la zona de alta latitud sea considerada como zona de menor temperatura. La radiación solar llega Profesor, tangencialmente. Sí, dígame. profesor, disculpe que la interrumpa. Estoy ¿Cuál? dibujando en la PPT porque nosotros Ya. no vemos ningún dibujo, o sea, solo vemos la diapositiva. Creo que usted aparte ha hecho Venga, líneas. pero ¿no ve nada que estoy trazando? No, No, profe. No, No, profe. Pregunté hace un momento, me No. dijeron que sí. Me dijeron que sí. Le pregunté, ¿observan el rectángulo? Sí, me dijeron. Ya, un momento, ¿ya? A ver, un momento. Ay, vamos acá. Ahora se observa, por favor. ahora sí, profesor. Sí, profe. profesor. Ah, ya, ves, pregunté, pues, chicos. No, y ahora es manual, ya con pizarra. Pregunto, esto es tangente. Este es tangente. ¿Cómo llegan los rayos solares a zonas de alta latitud? Tangencialmente. Por la forma como llegan los rayos solares, ¿ya? El lugar es de bajas temperaturas. Temperatura. Clima gélido, clima polar. Esta zona que se llama círculo polar ártico, a esta zona la radiación solar llega tangencialmente. A este lugar, círculo polar antártico, la radiación solar llega tangencialmente. Por lo tanto, son lugares fríos. ¿El Polo Norte es un continente? No, es un mar congelado. ¿El Polo Sur es un continente? Sí, es la Antártida, el continente blanco. ¿En cuál de los polos, Polo Norte o Polo Sur, hay mayor reserva de agua dulce en estado sólido? ¿Polo Norte o Polo Sur? Polo Sur. Respuesta. ¿Dónde hay glaciares? ¿En el Polo Sur o en el Polo Norte? Polo Sur. En el, Polo- en el, en el Eso. Polo Sur. Pregunta examen ordinario. Mayor reserva de aguas criológicas, la Antártida. ¿Y por qué? Porque la radiación llega tangencialmente. ¿Ya? Polo Norte, Polo Sur, máxima latitud, 90 grados. 6 meses de día. Mientras que en el Polo Norte
Polo Norte, 6 meses de día. 6 meses de día. 6 meses de día. En el Polo Sur, 6 meses de noche. Noche. Así es, 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Ya? Muy bien. Voy a retroceder. Mira, chicos. Voy a retroceder. En esta posición, 23 de septiembre, 24, así. El Polo Sur comienza a iluminar 3 meses. 3 meses. 3 meses de día para el Polo Sur. Mientras que para el Polo Norte, 6 meses, ¿de qué, chicos? De Noche. noche. Un polo está en día durante 6 meses, el otro polo está de noche también durante 6 meses. Como ustedes no observaron, esta es una órbita elíptica. En una órbita elíptica hay 2 focos y en uno de los focos se encuentra el Sol. Y esto es tierra y esto es tierra. Cuando está lejos la Tierra del Sol, se llama afelio. Y cuando está cerca al Sol, se llama perihelio. En la posición de perihelio, Perú, ¿en qué estación se encuentra? Verano. ¿En qué estación? Verano, correcto. En la posición de afelio, ¿en qué estación se encuentra Perú o el hemisferio sur? Invierno. 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 Esto es una elipse, ¿de acuerdo? La órbita es elíptica, pero por un error, pues aquí el Sol está en el centro. Si es una órbita elíptica, el Sol nunca está en el centro. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. Ecuador terrestre. ¿Qué es ecuador terrestre? Y la respuesta es, el ecuador terrestre es el círculo mayor. El círculo mayor es el 00 grados, 00 minutos, 00 segundos. Divide la Tierra en 2 mitades. Hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio boreal, hemisferio austral, hemisferio septentrional, y hemisferio ¿qué más, chicos? Si esto es boreal, norte, austral, meridional. Nuestra patria se encuentra en el hemisferio austral, meridional o simplemente sur. ¿Sí? Eso es la línea ecuatorial. Divide la Tierra en 2 mitades. Muy bien. Equidistante en los polos. Si esto es 00 grados, el polo será pues 90 grados latitud norte y 90 grados latitud sur. Son equidistantes. Es perpendicular al eje terrestre. La línea ecuatorial, pregunta de examen ordinario, el eje terrestre es perpendicular al eje terrestre. La línea ecuatorial es perpendicular al eje terrestre. Pregunta de examen ordinario. ¿Ya? Su valor es 00 grados. ¿Ya? De latitud. La circunferencia es 40.075 kilómetros. Quiere decir, circunferencia 360 grados equivale a 40.075 kilómetros. ¿Un grado a cuánto equivale? Regla de 3 simple. 111 kilómetros. Y un poquito más. 111 kilómetros. Un grado en el Ecuador equivale a 111 kilómetros. Pregunta examen de admisión general. ¿Un grado a cuánto equivale en el Ecuador?
Uy, comenzaron a pensar. Y te dieron dato en el enunciado. Eh, la línea ecuatorial tiene tiene una extensión en kilómetros cuadrados, 40.075 kilómetros. ¿A cuánto equivale un grado en el Ecuador? ¿A cuánto equivale un grado en la zona ecuatorial? Y muchos estudiantes dijeron, falta dato. No marcaron. Se supone que si es circunferencia, automáticamente 360 grados. Único lugar de la Tierra donde el día y la noche tiene igual duración. Único lugar de la Tierra donde el día y la noche tiene igual duración. ¿Ya? Duración. Ya un poquito más. ¿Dónde estás? Un momento. ¿Dónde estás? Ya. Te ubiqué. Borramos. Suprimir. Y vamos a suprimir. Mira, chicos. Esto es el Sol. Inclinación del eje terrestre. ¿Ya? Inclinación del eje terrestre. Línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Trópico de Capricornio. Trópico de Cáncer. Trópico de Capricornio, trópico de Cáncer. Este espacio se denomina baja latitud. ¿Qué es baja latitud? Es el espacio entre los trópicos. ¿Ya? Es el espacio entre los trópicos. Perú es un país de baja latitud. Perú es un país de baja latitud. Por ser un país de baja latitud, a este espacio la radiación solar llega perpendicularmente. Primer punto. Punto 2. Por la forma como llegan los rayos solares, es la zona de baja latitud es zona de alta temperatura. ¿Sí? Alta temperatura. Como es zona de alta temperatura, mayor evaporación, mayor humedad. Humedad. ¿Ya? Y la humedad con presencia de polvo atmosférico, condensación, y luego precipitación. La zona de baja latitud es zona de alta precipitación. Alta precipitación. Y la alta precipitación permite el desarrollo de ¿qué? De flora y fauna. Zona de baja latitud, que es el lugar o área de mayor ¿qué? Respuesta, chicos. Mayor bio, Flora y fauna. Biodiversidad. mayor biodiversidad. Perú es uno de los países de alta biodiversidad. Y por ser país de baja latitud, nos corresponde un clima tropical. Nos corresponde un clima ecuatorial. Ecuatorial. ¿Ya? Eso es la línea ecuatorial. Somos un país de baja latitud. Este espacio, que es la baja latitud, es zona de baja presión. Baja latitud, baja presión. En baja presión el aire está en ascenso. ¿Sí? Humedad. La humedad va a ascender y va a existir polvo atmosférico, condensación y luego precipitación. La línea ecuatorial es una zona de baja presión y una zona de baja presión que tienen en común alta temperatura, alta humedad y mayor precipitación. ¿Se entendió la explicación? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya. Paralelos. ¿Qué es un paralelo? Esto es el planeta. ¿Ya? Este es el polo. El círculo mayor, la línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Línea ecuatorial.
Y los círculos menores, ¿qué nombre tienen? Círculos menores respecto al ecuador. Respuesta. Se llaman paralelos. ¿Qué son paralelos? Son círculos menores respecto al ecuador. ¿Cuántos paralelos podemos trazar? Infinitos. Infinitos. Pero hay paralelos principales. ¿Y cuáles son los paralelos principales? Hace un momento mencioné. Un paralelo principal, por favor. El Ecuador y los trópicos. Paralelo principal. Ecuador no. Ecuador es el círculo Trópico mayor. de Cáncer y trópico de Capricornio. Capricornio. El de Cáncer, Capricornio. Capricornio. Y hay otro círculo principal. Círculo polar Ártico. ártico y círculo polar antártico. ¿Cuántos paralelos Antártico. principales hay? 4. 4. 4. Muy bien. Muy bien. El trópico, mira, el trópico de Cáncer. ¿Cuál es el paralelo del trópico de Cáncer? 23 grados 27 minutos latitud norte. Y del trópico de Capricornio, también 23 grados 27 minutos latitud sur. 27 minutos. 66 grados 33 minutos es el círculo polar. Respuesta, chicos. Comienza con la letra A. Ártico. Correcto. Ártico. Y 66 grados 33 minutos, círculo polar Antártico. antártico. Pregunto, ¿el espacio entre los trópicos qué nombre tiene? Baja latitud. ¿Está bien? Sí. El espacio entre el trópico y el círculo, ¿qué nombre tiene? Espacio entre el círculo polar y el trópico de Cáncer, o el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Es latitud media. Entre el polo y el círculo polar, alta latitud. Hace un momento expliqué, a zonas de alta latitud, ¿cómo llegan los rayos solares? ¿Perpendicularmente, Rayos solares oblicuamente o perpendicularmente. cómo llegan los rayos Perpendicular. solares a zonas de alta latitud? ¿Perpendicularmente, oblicuamente o tangencialmente? Respuesta. Tangencial. ¿Por qué zonas de Tangencialmente. alta latitud? ¿Respuesta? Tangencial, creo que. Tangencialmente. Por lo tanto, si llega tangencialmente, ¿podemos encontrar glaciares? Sí, pero ¿dónde principalmente? Sí. En el Polo Sur. En el Polo Sur, porque hay un continente. ¿No? Muy bien. Muy bien, dice, ¿forman ángulos rectos con los meridianos? Correcto, mira. ¿Dónde nacen los meridianos? En los polos. ¿Y dónde concluyen? En los polos. Los meridianos nacen y concluyen en los polos. Y al intersectarse un paralelo con un meridiano forman ángulo de 90 grados. 90 grados. Disminuye el tamaño del ecuador hacia los polos, ¿correcto? Esto es pregunta. Cada paralelo fija el valor de latitud. Este paralelo, por favor, este paralelo, ¿fija qué? El valor de latitud. Dígame la latitud del punto A. ¿Cuál es la latitud del punto A? Vas al extremo, dice 23 grados, 27 minutos, como se encuentra en el norte, latitud norte. Latitud norte. El paralelo fija el valor de latitud. ¿Y cuáles son los paralelos principales? Los trópicos y los círculos polares. Y los círculos polares. Vamos a anular. Seguimos anulando. Mira, chicos. Voy a suponer, ¿ya? Línea ecuatorial,
meridiano base de Greenwich, ¿ya? Y este es un meridiano, otro meridiano, y este es un paralelo. Línea ecuatorial 0 grados, 00 minutos, 00 segundos. Y el polo norte, 90 grados, latitud norte. Y el polo sur, 90 grados, latitud sur. Este paralelo podría ser 30 grados. ¿Me puedes decir, por favor, latitud del punto A? ¿Cuál es la latitud del punto A? Respuesta, chicos. Latitud del punto A. Te fijas 30. el paralelo, pones 30 grados latitud norte. ¿Por qué norte? Porque la línea ecuatorial divide a la Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur. ¿Y dónde se encuentra A? En el hemisferio norte. La distancia de A al Ecuador, la distancia de A al Ecuador o del Ecuador al punto A se denomina latitud. ¿Qué cosa es latitud? Distancia angular desde la línea ecuatorial a un paralelo o de un paralelo a la línea ecuatorial. Si me dejé entender, punto B. A ver, vamos. Dígame latitud del punto B, por favor. Latitud del punto 50 B. grados latitud sur. ¿Cuánto? 50 grados latitud sur. Correcto. Ahora sí paso. Entendimos. Listo. ¿Qué son meridianos? Son arcos. Ah, ya. ¿Qué son De 180 meridianos? grados. Son ángulos de Semicírculos. 180, semicírculos. 180 grados. Semicírculos. 180 grados. Ya está. ¿Forman ángulos rectos? Dije hace un momento. Cuando un meridiano con un paralelo forman ángulos rectos, sí, 90 grados. La mayor curvatura se encuentra ¿dónde? Del meridiano, en la línea ecuatorial. Correcto. Cada uno fija el valor de ¿qué? Longitud. Cada uno fija el valor de longitud. ¿Ya? Cada uno fija el valor de longitud. Muy bien. Y el meridiano principal, el meridiano de Greenwich. Este es el meridiano principal, 0 grados. Meridiano base de Greenwich. Meridiano base de Greenwich. Divide la Tierra en dos mitades. Hemisferio este, hemisferio occidental. Oeste. O en otros textos aparece W. ¿Ya? Hemisferio occidental. Hemisferio este. Hemisferio levante. Hemisferio poniente. Aquí está poniente. Hemisferio poniente. Hemisferio oriental. Hemisferio occidental. Pregunto, Perú, nuestra patria, un país rico en biodiversidad, en recursos naturales, pero se ha expandido la corrupción en todos los niveles. ¿Está ubicado en qué hemisferio, chicos? ¿En qué hemisferio se encuentra Perú? Según el meridiano base de Greenwich. Sur, profesor. En el Hemisferio hemisferio sur. sur. No. Según el meridiano base de Greenwich. Según el El hemisferio oeste. oeste. Si no hubiera oeste, ¿cuál es la respuesta? Poniente. Si no hubiera poniente, ¿cuál es la respuesta? Occidental. Occidente. Ya está. Según el meridiano base de Greenwich. Perú. Nuestra patria. Perú. ¿En qué hemisferio se encuentra respecto al círculo mayor? No te dice línea ecuatorial, te dice círculo mayor. Ahora sí, hemisferio sur. Hemisferio sur es respecto al círculo mayor. ¿Ya? Si no hubiera hemisferio sur,
hemisferio meridional, hemisferio austral, hemisferio marítimo, el norte hemisferio continental, ¿ya? Muy bien. Y está resuelto. Cada uno fija el valor de longitud. Cada uno fija el valor de longitud. Vamos a anular. Cada uno fija el valor de longitud. Vamos. Quiero que fallen en el primer examen, ¿ah? Meridiano base de Greenwich. ¿Ya? Meridiano base de Greenwich. 0 grados. Hemisferio este. Hemisferio oeste. Y cada hemisferio es hasta 180 grados. 180 grados longitud oeste. 180 grados longitud este. ¿Ya? Este es un meridiano. Este es otro meridiano. ¿Ya? Este meridiano va a suponer que es 70 grados. 110 grados. Punto A y punto B. Longitud de A. Longitud de A, por favor. Distancia de A al meridiano base de Greenwich. 70 grados longitud. Longitud oeste. Longitud de B. Respuesta. 110 grados 10 longitud. longitud oeste. ¿Está bien? Muy bien. Te hago una pregunta. Tengo Tumbes. Tengo Tacna. Tengo Loreto. Loreto. Madre de Dios. ¿Qué longitud tienen los 4 departamentos? ¿Cuál es la longitud de los 4 departamentos? ¿Qué tienen en común? Los 4 departamentos. ¿Respuesta? Tienen la misma longitud. Longitud oeste. Tumbes se encuentra en longitud oeste. Tacna, Loreto, Madre de Dios, longitud oeste. Todo el territorio longitud oeste. ¿Ya? Todo el territorio longitud oeste. Solamente varía de valor. Nada más. Muy bien. Líneas imaginarias. Líneas imaginarias. Esto es el meridiano base de Greenwich. Divide el planeta en 2 mitades. Mira, ve. El hemisferio norte, el hemisferio boreal, el hemisferio septentrional. En el hemisferio septentrional, ¿qué es lo que predomina? ¿Agua o continente? ¿Agua o continente? ¿Qué predomina en el hemisferio norte? Continente. Hemisferio continental. Continental. Sur. Austral. Meridional. Meridional. Muy bien. ¿Qué es lo que predomina en el hemisferio sur? Agua. Hemisferio marítimo. Marítimo. Pregunta examen de admisión general. Esto es círculo, trópico de Cáncer. Y esto es el círculo polar ártico. Este espacio es latitud media. Este espacio es baja latitud. Y este espacio es alta latitud. En el hemisferio, por ejemplo, pregunta examen de admisión general. ¿Cuál es el hemisferio más poblado? ¿El hemisferio norte o el hemisferio sur? Norte. El Aquí hemisferio está sur. hemisferio Norte. sur o norte. Aquí está India, aquí está China, está Indonesia,
está Estados Unidos, los países más poblados. Entonces, latitud media, y en latitud media, ¿qué clima predomina? Clima templado. Clima templado. Baja latitud, clima tropical. Tropical. Alta latitud, clima frío o muy frío. Entonces el mejor clima para vivir es el clima templado. ¿Ya? Muy bien. Entonces la línea F es meridiano base de Greenwich y la letra C es la línea ecuatorial. B es el trópico de Cáncer y A es el círculo polar ártico y D es el trópico de Capricornio y la letra E es el círculo polar antártico. ¿Ya? Muy bien, resuelto. Pasamos. Coordenadas. ¿Qué es una coordenada? ¿Qué entendemos por una coordenada? Mira, La localización de li- un punto. mira, línea ecuatorial, meridiano base, un meridiano y un paralelo. Este punto, ¿qué nombre tiene? Coordenada geográfica. ¿Qué es coordenada geográfica? Es el punto de intersección entre un paralelo y un meridiano. Y ese punto de intersección tiene un valor. Podría ser 30 grados. 30 grados. ¿Ya? Y el meridiano podría ser 25 grados. Coordenada, vamos a suponer que es el punto A. Coordenada del punto A. Coordenada del punto A. Si te dicen coordenada del punto A, primero es latitud. Cuidado con marcar longitud. Primero es latitud. Dígame la latitud del punto A, por favor. El punto A tiene como paralelo a, respuesta, 30 grados 30 grados latitud norte. ¿Está bien? norte. ¿Por qué norte? Porque está en el hemisferio norte. Longitud, esta distancia al meridiano base es longitud y la distancia al ecuador se llama latitud. Longitud, longitud y latitud. Ahora, el meridiano del punto A, 25 grados. 25 grados longitud oeste. Es la coordenada. ¿Qué es coordenada? Sirve para localizar. Te hacía una fiesta con tus padres, es 3 AM, el aplicativo Uber, mandas tu coordenada y Uber llega al punto. Ah, ¿para qué sirve la coordenada? Para localizar. En la guerra actual entre Rusia y la OTAN o Ucrania, ¿cómo se envían misiles a un punto específico? A través de coordenadas. Sirve para localizar con precisión matemática. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿qué es latitud? ¿Distancia al meridiano base o a la línea ecuatorial? Distancia angular entre el ecuador, cualquier paralelo. ¿Ya? En la distancia angular entre un paralelo respecto al círculo mayor es latitud, distancia angular. Latitud norte, latitud sur. No hay latitud oeste, latitud este. Es norte o sur. ¿De acuerdo? ¿Y qué longitud? ¿Qué dijimos? Longitud, el meridiano base, un meridiano, punto C, distancia de un meridiano del meridiano, vamos a suponer B doble, al meridiano base de Greenwich. Longitud. Longitud. Longitud este, porque se encuentra en el hemisferio este. Hemisferio este. Vamos a suponer punto Z. Punto Z. Longitud de Z. Vamos a suponer 40 grados. 40 grados longitud oeste. Vamos a suponer W, 80 grados. ¿Cuál es la longitud de W? ¿Me ayudas, por favor? Longitud de W. 80 grados longitud
este. Y longitud de Z es 40 grados longitud oeste. O simplemente la letra O. ¿Ya? Muy bien. Eso sería. ¿Qué es latitud? Distancia al ecuador. ¿Y qué longitud? Distancia al meridiano base. Wow. Clave de la pregunta número 1. Clave, chicos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la pregunta número 1? En la edad antigua se tienen nociones de la redondez gracias a los descubrimientos geográficos. ¿Quiénes plantearon que la Tierra era redonda? Con descubrimientos geográficos de Cristóbal Colón, de Kepler, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Falso, Falso. falsa. Esto está descartado. ¿Te das cuenta? Antes has descartado dos alternativas. Número 2. En la Edad Media se producen notables progresos en la cartografía gracias al aporte de pueblos orientales. En la Edad Media, ¿quiénes preservaron el conocimiento greco-romano? ¿Fueron los Los Árabes. árabes o Los los árabes. musulmanes? Manes. Árabes musulmanes, ya está. ¿Verdadero? Verdadero, descartado. Nos quedamos con dos alternativas. 3. En la edad moderna se posee un carácter netamente En la edad moderna la geografía es explicativa, se convierte en una ciencia, ¿verdadero o falso? falso. 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 Descartado. ¿Cuál es la clave correcta? B. Así vas a marcar, ¿ya? 2B, 3 dado, por favor, dado, me gana el tiempo. Y 4, a ver, vamos, wow, 4, a ver, coordenada, por favor, coordenada. Los puntos A y B, A y B, por su distancia latitudinal, claro, tiene la misma distancia, 60 grados latitud norte, ya. Dice, ¿comparten la misma estación durante el año? Pregunto, ¿A y B tienen la misma estación, sí o no? ¿No o sí? No. Pregunto, ¿la línea ecuatorial divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur? Si en el sur es verano, ¿en el norte puede ser invierno? Sí. Si en el sur es primavera, ¿en el norte puede ser otoño? Sí. Pregunto, ¿A y B tienen la misma estación? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien, número 1, sí. Número 1, sí. Sí, descartado. Descartate dos alternativas. ¿Ya? Muy bien. 2. El punto C. Aquí está el punto C. En la línea ecuatorial, al encontrarse en el meridiano, ¿qué? El punto C es el meridiano de Greenwich. Falsa, ¿no? Es la línea ecuatorial. El Falso. meridiano Falso. base 0 grados. Es falsa. Entonces, 2 es falsa. Descartamos. Queda A y C. Letra número 3. El punto D, ¿dónde está el punto D? En esta zona. Punto D, por su localización longitudinal, o sea, longitudinal al meridiano base de Greenwich, 30 grados, longitud este, dice, por su localización longitudinal, lleva horas de adelanto en comparación con B. ¿Quién tiene la hora más adelantada? ¿El punto D o el punto B? El punto B. Si en Perú es 7:40,
7:40 p.m. en España tiene horas atrasadas o horas adelantadas. En España. Adelantado. Adelantadas. Adelantado. Eso, con la misma 6 horas lógica, más. con la misma El lógica, punto B se ¿cuál, está adelantado. ¿cuál de los dos puntos tiene horas adelantadas? ¿D o B? El punto B. B. D. Por lo tanto, número 3 es ¿verdadera o falsa? Falsa. Falso. Falsa. Descartada. Falsa. ¿Cuál es la clave? La C. Así vas a marcar. ¿Ya? Muy bien, la clave de geografía, derechos humanos. Wow, el profesor me quitó como 10 minutos. Derechos humanos, ¿ya? ¿Qué son derechos humanos? Conjunto de facultades inherentes. Inherentes. Propios del Homo sapiens. Cuidado con decir Homo sapiens sapiens. Eso dicen en las academias. No San Marcos, no los profesores de historia de San Marcos. ¿Qué es derecho? Conjunto de facultades inherentes al Homo sapiens. El Homo sapiens europeo, africano, asiático, americano, australiano, ¿qué tienen en común? Que somos Homo sapiens. No difieren por la lengua, rasgos externos, tipo de cabello, estatura, pero genéticamente somos Homo sapiens. ¿Ya? Muy bien. Los derechos humanos son inherentes. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza, Homo sapiens. Homo sapiens que dije, africano, Homo sapiens asiático, Homo sapiens americano, australiano, europeo. Si en la Tierra solamente hay una especie, los derechos humanos es por igual para todos. Los derechos humanos son universales. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación son interdependientes. No hay jerarquía de derechos humanos. No existe. Los derechos humanos son interdependientes. Si en este momento estás estudiando en la pre, tus padres han depositado cierta cantidad de dinero, más de 2.600, entonces quiere decir que los padres tienen trabajo o tienen un comercio y cuando termina tu clase ya está tu cena, ¿no? Y hay comunicación democrática en la familia. Los derechos humanos son interdependientes, ¿ya? Como somos Homo sapiens, el 100% de derechos para todos. No podemos plantear 80% para los de Cajamarca, o para los de la selva, o para la zona andina, y para los costeños el 100%. No, no se pueden dividir. Somos Homo sapiens. Todos gozamos de los mismos derechos. ¿De acuerdo? No hay peruanos de primera y de segunda. La diferencia es económica, pero tenemos los mismos derechos. ¿Ya? Los derechos humanos son inalienables. Ni la propia persona ni el Estado pueden enajenar o despojar. Una persona pobre no puede decir, vendo mi derecho a la libertad, te cambio porque te han condenado a 25 años de cárcel y a cambio $100.000. No, nadie puede despojarte, tu derecho no está en subasta, los derechos humanos son inalienables. ¿Ya? El derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho de primera generación, porque hay crimen organizado, hay muchos asesinatos en la costa, algunos peruanos y casi todos los candidatos van a proponer aplicar pena de muerte. Vamos a aplicar pena de muerte. No vamos a salir del Pacto de San José. La pregunta es, ¿procede o no procede? Con esta característica de los derechos humanos. No procede. No No procede, procede. dijo. El candidato
quiere tu voto, en otras palabras. Solamente quiere tu voto. Nuevamente nos quiere engañar. Un derecho conquistado no se puede anular. Perduran en el tiempo. Se puede hacer mejoramiento, pero no se puede anular. Los derechos humanos son imprescriptibles, incondicionales. Somos Homo sapiens. Somos Homo sapiens. No es requisito que seas profesional. Un obrero, un campesino, un analfabeto gozan de los mismos derechos. Los derechos humanos son incondicionales. A ver, ¿quién surgió primero? ¿El hombre o el Estado? ¿Cuál fue primero? El hombre. ¿El Estado o el hombre? Por supuesto, nosotros, hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos humanos están por encima del Estado. Los derechos humanos son inviolables. No pueden ser violados o vulnerados por el Estado. El Estado tiene el deber de proteger la plena vigencia de los derechos humanos. Eso quiere decir inviolables. El Estado está para proteger, no para vulnerar. Muy bien. Derechos de humanos según generaciones. Primera generación, Revolución Francesa. ¿En qué contexto histórico se conquistó derechos de primera generación? Respuesta, en el contexto de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es... ¿Quiénes llegaron al poder con la Revolución Francesa? A ver, activen sus saberes previos. Vamos, chicos. ¿Quién llegó al poder después de la Revolución Francesa? La respuesta es la burguesía. La burguesía. La nobleza cae y los burgueses toman el poder hasta el año 2025. La burguesía está en el poder. Y para llegar al poder fue a través de una revolución. Y después de la revolución se conquistaron derechos civiles y derechos políticos. Por ejemplo, derecho a la vida, a integridad física, derecho a la libertad de opinión. Puede diferir de mi forma de pensar. Tienes tu derecho de opinar, de conciencia, de religión. Puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser musulmán, no sé. Tú decides. Es un derecho de primera generación. Derecho a la nacionalidad, derecho a elegir políticos, derecho a elegir, derecho a ser elegido, derecho a la propiedad, derecho a la herencia. Son derechos de primera generación. Y los derechos de primera generación son derechos individuales. El docente Félix Fonseca tiene propiedad A, B, C, es mi propiedad. La estudiante X del salón 93, sus padres tienen propiedad A, derecho a la propiedad. Son derechos individuales. Como la burguesía llega al poder y los obreros trabajaban 12, 15, 16 horas, y el sueldo que recibían no alcanzaba para cubrir el mes, vivían en condiciones paupérrimas. Entonces la clase obrera, en el contexto de las revoluciones industriales, surgen derechos de segunda generación, siglo XIX, el contexto de las revoluciones industriales, en el contexto de la lucha obrera. El trabajo, el derecho al trabajo es de segunda generación. A 8 horas de trabajo, segunda generación. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para recrearnos. Y con el desarrollo tecnológico, en Europa como en Argentina, 8 horas no es obligatorio, ya 6 horas. Se reduce por el desarrollo tecnológico. Pero en nuestra patria estamos acostumbrados a trabajar más de 12 horas, 10 horas, ¿no? Cuando salimos a diferentes contextos, a Europa, a Estados Unidos, a los peruanos nos ven como hombres trabajadores, porque estamos acostumbrados a trabajar varias horas.
Derecho, pero envejecemos, mira mi canita. Necesito jubilarme. Derecho a las vacaciones. Ah, segunda generación. Derecho a un salario justo. Derecho a la huelga. Derecho a la sindicalización. Derecho a la seguridad social. Derecho a la educación. Educación. Esos son derechos de segunda generación. Y los derechos de segunda generación son derechos colectivos. Un derecho conquistado es para todos. Pero ¿quiénes lucharon por estos derechos? ¿La burguesía? No. ¿El Estado? No. Fue la clase El obrera. pueblo. Fue la clase obrera. El pueblo. Eso tienen que pensar. Si el abuelo en este momento goza de una jubilación que podría ser 800, 2000, según en qué lugar trabajó, ese sueldo que cobra mensualmente no es el regalo del Estado, sino es la lucha de la clase obrera, del pueblo. Derecho de tercera generación, chicos. ¿En qué contexto? Segunda Guerra Mundial. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? En el contexto de la descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, murieron 70 millones de seres humanos. 70 millones. Pregunto, el que tuvo mayor pérdida fue de la nación. A ver, vamos a suponer, alemana, francesa, inglesa, estadounidense, judía, nación dije, no estado, ¿ah? Judía, eslavo es la URSS, pueblo eslavo, URSS. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Pueblo de qué nacionalidad tuvo mayor pérdida de vidas? De la URSS. ¿Fueron los judíos? ¿Fue la URSS? ¿Fue de Estados Unidos? ¿Fue de Alemania? Y la respuesta que tienes que marcar es la URSS. URSS, ¿de acuerdo? Aproximadamente 27 millones de soviéticos murieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos piden derecho a la paz. Ese es el contexto. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay dos mundos. Dos mundos. El mundo capitalista y el mundo socialista. El mundo socialista liderado por la URSS y el mundo capitalista liderado por Estados Unidos. Entonces, los países, las naciones de África, de Asia, que participaron en la Segunda Guerra Mundial y aprendieron a pelear, dicen, ya no quiero ser colonia, quiero ser independiente. Y logra su independencia a través de una revolución, una pelea. Y dice, pero no quiero pertenecer ni al mundo socialista, tampoco al mundo capitalista, tercer mundo. A la libre determinación de los pueblos. Los pueblos optan por su posición política y teológica, es un derecho de tercera generación. Los plásticos contaminan los mares, los ríos, pesticidas, abonos artificiales contaminan suelos, ríos, atmósfera. Entonces, un derecho de tercera generación es el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Otro ejemplo, la Antártida es el patrimonio natural de la humanidad, ¿ya? Pero como todo cambia, también está surgiendo derechos de cuarta generación. Un chico que no tiene acceso a Internet tiene menor desarrollo respecto a uno que tiene. Entonces, derecho a Internet ya pertenece va a pertenecer a cuarta generación. Estamos en una sociedad de la información. En Internet hay toneladas y toneladas de información, pero esa información procesada, sistematizada, como estamos realizando, se convierte en conocimiento, ¿no?
Muy bien, chicos. Me va a ganar el tiempo. Seguimos. Dice, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2, artículo 1. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Se está diciendo que el Estado, aquí están los derechos humanos. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Ya? ¿Qué es dignidad? Dice, es el fundamento de todos los seres humanos. Por tu condición humana tienes es digno. Por más que seas doctor, arquitecto, médico, docente, obrero, tienes dignidad. ¿Ya? Y es un valor inherente al Homo sapiens. Que todo ser humano sea digno significa que siempre debe ser tratado como un fin en sí mismo. Es decir, cada ser humano es único. Tienes 3 hermanos, pero hay una diferencia. Tienen el mismo apellido materno, paterno. Somos únicos. No hay el doble. Y no puede ser sustituido por nada ni por nadie, porque carece de equivalente. No posee un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco llamado dignidad. Valor intrínseco, la persona tiene valor por el simple hecho de existir, no por su utilidad, capacidades o lo que pueda ofrecer a otros. Su valor no depende de las circunstancias externas. Somos dignos y nadie debe vulnerar nuestra dignidad. ¿Sí? Bien, chicos. Derechos personalísimos son derechos de primera generación, ¿ya? Primera generación, mira, derecho a la vida, a la identidad, integridad moral, psíquica, física, a libre desarrollo, a contar con DNI, derecho a la igualdad, por lo menos en teoría, pero en la práctica, el que tiene poder económico tiene la razón. El que tiene poder económico tiene la razón. La justicia debe ser ciega. Los fiscales deben presentar evidencias, no fabricar. Y luego el juez ciego dicta sentencia bajo evidencia presentada por el fiscal. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, andino, amazónico, rural, color de piel, sexo, idioma. Por ejemplo, perro. El quechua dice pirru. Veneno. El quechua dice vininu. ¿Y por qué, profesor? En que el alfabeto quechua no existe la letra E ni la letra O. Por eso un quechua dice vininu o dice pirru. Pero el que desconoce dice, este es serrano. ¿Por qué no se vuelve a su pueblo, no? No. No. Entonces, cuando uno más conoce, entiende que todos tenemos derechos, tenemos a la igualdad ante la ley. ¿Ya? Muy bien. Pasamos individual. Puedes vivir en una ciudad, puedes vivir en una zona rural, puedes vivir en una zona costeña o andina o amazónica, tú decides. Transitar, puedes desplazarte por todo el territorio, desde Loreto hasta Lima, de Tacna a Tumbes, es un derecho fundamental. Puedes salir del territorio, pero si el gobernante del turno dice, está vulnerando mi derecho de libre desplazamiento, el derecho intelectual a la libertad de información, opinión. El sanmarquino es esto, contrastar, opinar, porque para ingresar a San Marcos tienes que leer varias obras,
y te vas a desarrollar. Eres un intelectual. Basta que digan, ¿dónde estudiaste San Marquino? Ah, te dan con un respeto. Civil, a reunirse pacíficamente. ¿De acuerdo? Asociarse, fundar ONG, a constituir fundaciones sin fines de lucro. Nadie puede ingresar a tu domicilio sin tu autorización. ¿Ya? Tu domicilio, tu cuarto es tu dominio, es tu feudo. Pero si alguien vulnera, interpones una de las garantías constitucionales que vamos a explicar la siguiente semana. Espiritual, libertad de credo, chicos. Tienes el derecho de pertenecer a una religión determinada. Es tu derecho. O ser agnóstico o ateo. Tu derecho. A ejercer, al ejercicio público de las confesiones. Muy bien, aquí está. Es tu derecho. Y el sanmarquino va a respetar. Económica, a la propiedad, a la herencia, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Seguridad personal, a ser considerado inocente. Hasta el momento, por ejemplo, la señora Keiko está siendo procesada, no hay sentencia, inocente. El expresidente Ollanta Humala está siendo procesado, aún no hay sentencia judicial, tiene la condición de inocente. El presidente, o el expresidente Castillo también está siendo procesado, aún tiene la condición de inocente. Eso es seguridad personal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Si la ley no dice nada, está prohibido. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso de indispensable para el esclarecimiento de un delito. A un individuo lo detienen y deben llevar a la carceleta y se debe informar cuál es el motivo de su detención. No puede, y tiene el derecho de contar con un abogado de su elección, si no habeas corpus. No hay prisión por deudas. ¿Qué, profesor? ¿Me puedo prestar dinero al banco? Claro. Pero el banco es hábil, te dice firma esto. Pero si no firma nada, no hay prisión por deudas. Salvo, pregunta de examen ordinario, la deuda alimentaria. Hay padres, hombres, entre comillas hombres, que dejan hijos y no pasan mantención. Así hay prisión por deuda alimentaria. Pero si hay préstamo de banco X, cooperativa, no. Salvo que no haya firmado pagaré, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio. A ver, vamos, chicos. Primera generación. Primera generación. A ver, vamos. Primera generación. A, B, C, D es ejemplo de primera generación. Es ejemplo de primera generación. ¿Cuál es? Primera generación, Revolución Francesa. ¿Se conquistaron derechos? Yo quiero votar. Yo quiero ser alcalde, quiero ser gobernante. ¿Cuál? Ah, letra B. Letra 1B. 1B. 1D. Descartado. Descartado. 1C. Descartado. Muy bien. 1B aún está con vida. 1A. Descartado, chicos. Ya. Mira. Hasta conocer, has descartado 3 alternativas. Y solamente te queda A y B. Segunda generación. Segunda generación. ¿Con qué letra lo relacionamos? Ah, muy bien. 2A, 2A. Continúa con vida. Tercera generación. Tercera generación. ¿Con qué letra se puede relacionar? Con la D. La D. Con la D. Con la D. Y por lo tanto, ¿cuál es la clave? Dado. D. Dado. ¿Correcto? Mira, te estoy enseñando cómo marcar, ¿ah?
En Europa del Este, desde el 24 de febrero de 2022 hay una cruenta guerra donde Rusia y la OTAN, ¿ya? La OTAN está en guerra, no Ucrania. Se acusan de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de civiles ajenos al conflicto. Los soldados pelean, los civiles no deben ser afectados ni del lado ruso ni del lado ucraniano. Eso dice la convención. Al comprobarse la veracidad de estos hechos, la justicia debe intervenir para juzgar a los responsables y evitar la impunidad, debido a que los derechos humanos son, ¿cuál es la respuesta? Inalienables. Que no se puede vender, no se puede subastar, descartamos. Inviolables. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? Inviolables. Correcto, correcto. Es la clave C. Clave C, clave C. 3. Vamos. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda diversas jornadas de lucha protagonizadas por grupos de trabajadoras en Estados Unidos, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y remunerativas. Estos derechos se encuentran dentro de los denominados, ¿cuál? Civiles. Civiles, están luchando por remuneración. Están, Económicos. Económicos. Entonces. ahí está. Económicos, porque está diciendo remuneración, ¿ya? Mejora condiciones laborales, remunerativas, mira, ¿ya? Dinero, económicos, clave B. 4, dice, la inviolabilidad de domicilio es el derecho fundamental que impide el ingreso a las investigaciones en él, sin autorización de la persona que lo habita. Quiere decir que tu casa es tu feudo. Para que ingrese alguien a tu feudo, tiene que ser con orden judicial. De acuerdo a orden judicial y con la presencia de un fiscal. Muy bien. Sin embargo, existen situaciones en las cuales este derecho puede restringirse o suspenderse. Respecto a estas salvedades, identifique los enunciados correctos. Número uno. Se puede realizar registro cuando, producto de un debido proceso, o se está siendo juzgado, se cuenta con orden judicial, alguien puede ingresar a tu domicilio con autorización. Verdadero. Uno es verdadero. Verdadero. Descartamos la letra D. Y está descartado la letra D. ¿Ya? 2. En un estado de emergencia es viable una incursión policial, siempre que sea por motivo razonable. En estado de emergencia se suspende ciertos derechos. Sí, es verdadero. Verdadero. Entonces, 2 es verdadero, descartamos B. B, continúa con vida y descartamos, continúa con vida, ¿no? 3. Sí. Se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de los legítimos propietarios de los inmuebles sin proceso judicial. ¿Verdadero o falso? No. Falso. Falso. 3 es falso. Descartamos la letra A. Está descartado. La letra A está descartado. 3 está con vida. Descartamos la letra E. ¿Cuál es la clave? Casa. Sí. Casita, ¿no? Sí. Muy bien, esta es la clave, chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Han participado. Y aplausos. Profe, Nos vemos, chicos. Nos vemos en la próxima profe. clase.